Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy, pero muy buenas jornadas. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. Una semana que va a estar marcada indudablemente por la medida de protesta por excelencia, el paro general que va a realizar la CGT y las dos centrales obreras. Esa señal, ese gesto que siempre es político, seguramente va a marcar la agenda y la cancha en una pulseada política mayor, que es la que hoy por hoy tiene el Gobierno Nacional a propósito de, en vísperas del 25 de mayo, lograr o no sancionar la ley bases. En el medio de toda esa pirotecnia, la realidad, lo que está pasando sobre todo en las capas más bajas, y no por eso las menos importantes, de la estructura política de un país como son los municipios. De todo esto vamos a hablar, no ahora, enseguidita nomás, después de compartir con ustedes nuestros anunciantes. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Y en el día de hoy recibimos a Facundo Mancebo, él es defensor del pueblo de Lanús. Facundo, gracias por venir esta mañana. ¿Qué tal, Diego? Walter? Es un gusto. Y el querido Walter Brown, un hombre ciertamente golpeado por Boca, pero siempre con una sonrisa invicta. Nunca se pierde la sonrisa, como los hinchas de Ferro, ¿no? Está claro, nosotros venimos bien y solamente hacemos este pase de comedia con Walter para que a ustedes les sea menos traumático, ¿no? Estas charlas, querido Walter, que martes a martes, semana a semana, son de toda menos graciosas. Sí, bueno, porque tenemos que mirar lo que está pasando en el país, la coyuntura, lo que nos está afectando, ¿no? Y es bueno la visita de Facundo para contarnos un poco qué es lo que le está preocupando a la gente. Y sí, porque Facundo, en esto de lo que es la gran comunicación, ¿viste? El gran mapa mediático de la Argentina, hay ciertas realidades, sobre todo cuando los medios públicos están silenciados, o algunos de ellos y otros al punto del vaciamiento. Hay realidades, digo, que no se ven y parece que lo que no se ve no existe. Y sin embargo, hay un movimiento municipal y hay una vida municipal que en el caso de ustedes allí en Lanús goza de buena salud. Sí, y además entiéndase que en el caso de una Defensoría del Pueblo local, nosotros tenemos un contacto directo con los vecinos y vecinas. Entonces, los reclamos diarios de todas las problemáticas, no solo a nivel local, sino nacional, llegan primero, como nosotros nos referimos, ¿no? Desde lo que tiene que ver con aumento de una prepaga, hasta, no sé, las tarifas de los servicios básicos, Edesur, gas. Es la primera ventanilla, digamos. Es la primera ventanilla, mesa de entrada, y a partir de ahí, bueno, vemos las posibilidades que tenemos como Defensoría local, conforme a las facultades y las atribuciones que tenemos, de poder colaborar, ¿no? Walter. Mencionaste 2 puntos, ¿no? Pero te pregunto, ¿cuál es la mayor preocupación hoy que te están mostrando los vecinos de Lanús? Los últimos meses, el tema de los aumentos de la medicina prepaga fue un caos. ¿Sí? A mí me tocó la posibilidad de ir a la Cámara de Diputados, participar de una comisión y exponer. Y en eso no quise ser técnico, quise contar los casos en concreto, lo que estaba ocurriendo con los vecinos. Porque ocurría muchas veces que uno ve autoridades del Gobierno Nacional que refiere que esta situación de aumentos de prepaga es solo la clase media, y no es así.
Yo les diría que en la Defensoría del Pueblo de Lanús, los consumidores hipervulnerables, jubilados y pensionados, que cobran la mínima, el 90% de los reclamos que teníamos en la Defensoría eran de ellos. Entonces, a partir de ahí, instar todas las acciones que podemos como Defensoría para iniciar las acciones judiciales que correspondan, pero fue una creciente estos últimos meses el tema de las prepagas. Facundo, estuvimos viendo allí tu currículum, tus antecedentes. Estás especializado, te gusta, estás muy vinculado a la temática de los derechos humanos. ¿Qué pasa en la zona caliente del conurbano, en la zona sur, donde, bueno, por lo menos mediáticamente pareciera, y solo pareciera, concentrar la mayoría de los casos policiales? ¿Qué pasa con el tema de la policía, los excesos, la defensa de los derechos de los vecinos y en esto que tristemente conocemos como el gatillo fácil? Es muy complicado la violencia institucional. Nosotros desde lo que es la Defensoría del Pueblo de Lanús tratamos de colaborar con el municipio. Muchas veces digo colaborar porque, entiéndase, una Defensoría del Pueblo no es opositora por sí mismo, sino que es un organismo de colaboración crítica, nosotros lo llamamos los defensores. Intentamos colaborar siempre con las Secretarías de Derechos Humanos. Hace muy poquito ha cambiado el gobierno en la ciudad de Lanús. En mi caso soy defensor del pueblo hace casi 2 años. Siempre trabajé de manera crítica, de eso se trata, y lo que hay en estos casos que articular es con las secretarías, en estos casos de derechos humanos. Usualmente tienen direcciones de violencia institucional. Es muy común lo que referís. Para un defensor del pueblo local es muy complicado porque no tenemos competencia a veces en el foro penal. Entonces ahí estamos limitados. Pero tratamos de articular, y aquellos casos en donde mi competencia se ve limitada, posibilitamos esta posibilidad, perdón la reiteración, ¿no? Pero de trabajar en conjunto con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Walter. ¿Y cómo es ese trabajo? ¿Qué encontraste en estos 2 años hasta el momento? No, siempre, en mi caso es una colaboración constante, ¿sí? Yo soy muy particular a la hora de trabajar, llevo adelante muy personal las acciones que hago como defensor del pueblo. Sí. No solo me limito a esta facultad y competencia, porque si no encontramos la vuelta desde lo técnico legal, buscamos acompañar el reclamo de los vecinos. Guido Lorenzino, en mi caso, yo he tenido reuniones, me ha pasado por temas, por ejemplo, con cuestiones de DESUR, que también tengo facultades muy limitadas para accionar en contra de DESUR, y he tenido la colaboración por parte de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, como así también en algunos casos de Defensoría del Pueblo de la Nación. Te preguntaba específicamente sobre derechos humanos, después sé que con Walter tenemos otra temática, porque la anterior gestión, quiero decir, con Diego Kravetz a la cabeza, hoy, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, marcó, te diría, una posición política de gestión muy fuerte, vinculada con un apoyo irrestricto a las fuerzas de seguridad y, creo yo, no digo obstaculizando, pero sí dejando de lado ciertas objeciones que muchas veces, y como vos bien lo decías, en las barriadas, sobre todo en las barriadas populares, suceden y con mucha frecuencia, aunque no aparezcan en los diarios. Comparto lo que decís, Diego. Ahí hay una injerencia también del foro penal, ¿no? Fiscales que estuvieron en su momento interviniendo en alguna de estas acciones que vos referís. El trabajo es mancomunado, no solo el Poder Ejecutivo, en este caso local, sino también el acompañamiento por el Departamento Judicial, ¿no? La Avellaneda Lanús en este caso. Walter. Sí, aprovecho para engancharme un poco de esto y preguntarte por lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Estamos, bueno, atravesando jornadas de protesta, hemos tenido piqueteros en las calles, tendremos el paro nacional impulsado por la CGT y las 2 CTA. ¿Cómo está afectando eso al vecino en Lanús en este caso? ¿Cómo es la vida cotidiana con este nivel de conflictividad? Miren, nosotros particularmente en la Defensoría tenemos numerosos reclamos de adultos mayores. Es la problemática central, que yo a veces pongo foco de atención por esto que yo le digo que son consumidores hipervulnerables, la situación en que se encuentran. No así en lo que implica en otras cuestiones
más que tiene que ver con una injerencia económica política nacional. Sí. ¿Sí? El reclamo nuestro siempre viene por aumentos de tarifas, el reclamo viene por el aumento de las prepagas, quizás también en algunos casos, no ha pasado en otra gestión y en la actual, con alguna injerencia a nivel local, ¿sí? Servicios públicos en general. No así. Sí, por ejemplo, estamos tratando a veces con este tema de la ley de bases, sí de asesoramiento, porque estamos muy cerquita de un ANSES, es un asesoramiento constante en materia previsional. Entonces, esos puntos como Defensoría lo tratamos. No todas las Defensorías del Pueblo tenemos las mismas competencias. Por suerte, la Defensoría del Pueblo de Lanús, nosotros tenemos algunas atribuciones que no otras la tienen, ¿no? Facundo, y respecto a la tercera edad, claramente el sector más vulnerable de la sociedad, ¿cuál es la diferencia entre el llamado Estado presente y este espíritu de época de, bueno, fíjate, ¿no? Anda viendo, porque me imagino que sobre todo para los más vulnerables y dentro de los más vulnerables, el sector de la tercera edad, la situación ronda con lo dramática. Comenté en la Cámara de Diputados, en la comisión, casos concretos. A nosotros nos tocó ver en la Defensoría del Pueblo, ya no eran solo jubilados y pensionados que no podían pagar su cuota de medicina prepaga. Estaban asustados o pedían préstamos personales para poder continuar con un tratamiento oncológico. Porque adeudaban más de 3 meses, porque tenían miedo que se suspendan, porque cobraban la mínima. Hemos visto facturas de empresas de medicina prepaga de 350.000 pesos, 474.000 pesos, jubilados y pensionados que percibían la mínima. Entonces, el estado de vulnerabilidad en que se encuentran, de ahí mi necesidad de poder intervenir, de poder colaborar, pero también hay una necesidad por parte de intervención del Estado Nacional. No puede quedar al libre mercado estas situaciones. ¿Sí? Esa es una de las tantas críticas que uno puede hacer, como en mi caso, defensor del pueblo. Hay una necesidad de intervenir, una autoridad de aplicación que fiscalice, una autoridad que controle los aumentos, basado en un criterio de razonabilidad. No pueden desmedidamente pagar esto que yo le digo, una suma abultada de dinero que no llegan. He visto casos de préstamos personales para poder afrontar una deuda de 3 meses para poder continuar con un tratamiento oncológico. Es muy complicado, creo que tiene que haber una intervención del Estado. Acá no hay un libre mercado en estas cuestiones, ¿sí? Necesariamente precisamos un gobierno nacional que intervenga y que intervenga verdaderamente, no con resoluciones administrativas. La Secretaría de Comercio o la Superintendencia de Servicios de Salud, con resoluciones administrativas, no son más que un decreto de necesidad y urgencia. De ahí mi pedido también en muchas ocasiones de derogar el decreto de necesidad y urgencia. ¿Sí? Y a partir de ahí, bueno, tomar las medidas necesarias por parte del Gobierno Nacional para el cuidado de nuestros abuelos y abuelas, que en definitiva son los más vulnerables, como bien decías vos, Diego. Y como decíamos que todo tiene que ver con todo lo que dice Facundo, el decreto de necesidad de urgencia que a través de esos préstamos, bueno, habilita a los bancos ahora ya sin control, Walter, a que cobren tasas para pagar la tarjeta cuando adeudas del más de 250%, pero cuando voy a depositar la plata te da el 50%. En el medio. Sí, han ido bajando inclusive, ¿no? Las tasas. Sí, inclusive menos. En estos últimos días se ha bajado, en las últimas 3 semanas se bajó muy fuertemente la tasa. Mencionaste el tema de las tarifas también, ¿no? Y me imagino que entra dentro de esta también argumentación que señalás y de las complicaciones que están teniendo los vecinos, sobre todo los que tienen menos ingresos, ¿no? ¿Ese es el único inconveniente que estás viendo en el tema del servicio eléctrico o también hay una cuestión de cómo es la prestación del servicio? La deficiencia del servicio en el conurbano es caótico. Les diría, yo trabajo en la Defensoría del Pueblo desde el año 2017. Era uno de los primeros reclamos que tuve en los comienzos. Es caótico y no hay una respuesta por parte de la prestataria del servicio. ¿Sí? Hará un mes y medio estuvimos afectados por un temporal y en algunos casos más de 7 días, más de 10.000 afectados en Lanús. Creo que fue la ciudad más afectada del conurbano, post-temporal, y sin una respuesta por parte de la prestataria del servicio. No hay una respuesta. En mi caso me ha dicho que el defensor del pueblo local no tiene competencia, también se lo ha dicho al anterior intendente y al actual en una reciente audiencia. Como organismos locales no tenemos competencia, en todo caso es la provincia. El tema está no solo en la deficiencia del servicio, hemos visto y hemos trabajado con el ENRE
en la anterior gestión, el anterior interventor, Walter Martelo, y la oportunidad de ver la auditoría que le ha hecho el ENRE. Y estábamos hablando de equipamiento vetustos, de la década del 50, del 60, falta de cuadrilla, falta de inversión, que ese es uno de los puntos, y veremos cómo continuamos en los próximos meses, porque no solo es el aumento del tarifa vivienda, como referís, Walter, sino el tema del servicio deficiente por parte de Sur. Hablamos de la violencia institucional, pero también hay otro padecimiento de los vecinos que va de la mano, que es la inseguridad, ¿no es cierto? ¿Qué escalafón de preocupaciones tiene ese tema dentro de los vecinos de Lanús? Es una constante también de reclamos, de quejas, de pedidos de instalación de cámaras, a ciertos barrios de Lanús en el cual hay una falta de inversión en lo que tiene que ver con materia de seguridad. Nosotros tratamos de colaborar, como te refería al principio, de manera crítica y enviar las recomendaciones que consideramos. Hace poquito nos acabamos de reunir con vecinos del barrio Valentín Alsina, que también están pidiendo mayor seguridad, mayor presencia, y ahí hay que trabajar también con la provincia, ¿no? En esta materia en particular. Walter. Sí, ¿qué es lo que esperás obtener después de estos años de gestión en una posición tan cercana al vecino de Lanús? ¿Qué pensás que podés hacer desde la Defensoría del Pueblo que tus antecesores no han conseguido? Bueno, en mi caso, nosotros participamos como defensor desde el pueblo en una asociación. Bien sabemos que no hay defensor del pueblo de la nación desde el año 2009, que es algo también que desde la asociación ADPRA pedimos en una constante que sea tratado en el Congreso. Soy representante internacional de los defensores municipales, lo cual me conlleva también estas temáticas de seguridad, de ambiente de la ciudad de Lanús, lo expongo también en otros países. En sí me gusta mucho el trabajo que realizo como defensor del pueblo. Me quedan aún 2 años más de gestión. Eso es lo bueno de que uno no va a la par del intendente, por eso constantemente yo reitero de que no es oposición un defensor, una defensoría del pueblo, sino que es colaborador crítico. Y veremos desde ahí cuál es la posibilidad que uno tiene a la hora de trabajar, siempre en contacto con el vecino y la vecina de Lanús, ¿no? Pero está claro que por la organización propia de las defensorías, me da la sensación, corregime vos, que si no hay una bajada nacional que derrame, y este sí un derrame positivo, sobre la capacidad de defensa del ciudadano, y por el contrario, lo que se opone a eso es un estado de indefensión o de el sálvese quien pueda, la limitación de los funcionarios es mucha también. Es así, es así. En algunos casos uno, en este tema de la falta de legitimidad que tiene una Defensoría del Pueblo local, lo que busca son alternativas, esta participación con un defensor provincial en algunos temas, en asociaciones, como les digo, de ADPRA, en asociaciones locales. A mí me ha pasado de llevar a cabo algún tipo de acción con una asociación de defensa del consumidor, para poder tener esta legitimidad que no tiene un defensor. Pero creo que debemos ampliar, y como bien decís, es un derrame a nivel nacional, provincial y después en lo que implica la injerencia de un defensor local, como es mi caso. La última le toca a Walter. Sí, la relación con el Estado, te pregunto, ¿no? Porque mencionaste recién, bueno, los contactos que tenés con la Defensoría de la provincia, pero ¿qué pasa con los otros estamentos, ¿no? de la municipalidad, de la provincia? ¿Hay contacto con aquellos que están más cerca de la gente o es un trabajo de día a día de andar remándola para tratar de sacarlo adelante? Es un poco y un poco, Walter. Es una constante. También, entiéndase, cuando cambian las autoridades a nivel nacional, nos pasa, ANSES, PAMI, cambian las autoridades. Sí. Al cambiar las autoridades tienen otra metodología de trabajo, nos pasa hoy en día. Nosotros siempre tratamos de tener reuniones para entender que acá es la pronta solución administrativa, evitando las vías judiciales que en muchos casos son engorrosas, claro, y que no llegamos a buen puerto. Entonces, a partir de ahí articulamos, buscamos las diferentes herramientas que tenemos a mano, a pulmón, y como Defensoría Local también te podría decir que todos los defensores de la provincia de Buenos Aires municipales lo hacemos de la misma manera, ¿no? Y muchas veces es una colaboración mutua que buscamos. Facundo, gracias. Por favor, un gusto y gracias a ustedes. Por estar con nosotros, una buena página, ¿no?, de lo que son los derechos ciudadanos, ¿no? Porque estamos hablando de eso, ¿no?, de derechos.
que son nuestros, que no es una limosna, no es que alguien nos lo regala. Tal cual. Son nuestros derechos y hay que defenderlos. No se vayan, seguimos con el programa después de una hora de pausa. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Y la actualidad nos lleva, Walter, a hablar del paro de la CGT y las dos centrales estatales. Es cierto, lo hablábamos fuera de programa, la dificultad que siempre hubo de medir el acatamiento, porque es muy sutil, muy intencionado según quien realice la lectura. Pero lo que está claro es que el signo de unidad del movimiento obrero está. Sí, más evidente, ¿no? En esta etapa en la cual se está tratando la ley bases en el Senado, y la CGT salió muy fuerte a reclamar el voto en contra de esa ley, ¿no? Inclusive hasta amenazando con ciertos escraches desde el lado de Pablo Moyano, cosa que no contribuye mucho a la imagen del sindicalismo hacia la sociedad, pero es cierto que ha generado una unificación en cuanto a lo que tiene que ver con el mensaje que quiere bajar el sindicalismo respecto de cuál es el efecto que puede llegar a tener la ley bases, en particular la reforma laboral, hacia el sector de los trabajadores, ¿no? En tiempos en los cuales, recordemos, estamos pasando una pérdida de poder adquisitivo, el salario muy grande respecto de lo que ha sido los últimos meses, desde el 25% de inflación de diciembre, si bien ha ido bajando hasta alcanzar en este mes de abril, se va a conocer la semana próxima, alrededor de un 8%, seguimos con sueldos muy atrasados, salvo el mes pasado, en el cual el índice salarial, el RIPTE, fue un poquitito más arriba que la inflación. Todo lo que se fue acumulando hasta este momento es pérdida de poder adquisitivo. Y eso es parte del reclamo. Eso más la recesión que pone en riesgo muchos puestos de trabajo, ¿no? También es cierto, Walter, que como todo depende del cristal con que se mire, la extorsión, como vimos en algunos medios, se llama el paro de la CGT, en realidad no es privativa, si es que existe, solamente en el movimiento sindical, porque del otro lado tenemos el gobierno que, sin demasiada diplomacia, muy por el contrario, abiertamente le dice a los gobernadores: si ustedes no votan, los asfixio, los hundo, los hago desaparecer. Entonces, está claro que aquí el juego es más que nunca una pulseada. La política es siempre una pulseada. El tema es saber quién va a terminar con el brazo más fuerte. Y, corregime, Walter, contra lo que veíamos viendo semanas atrás, da la sensación, y sobre todo después lo que pasó en Cámara de Diputados, que el gobierno comienza los debates con cierta debilidad, o por lo menos cierta situación de precariedad, pero después los resultados a la hora de ver esa cosecha dicen lo contrario. Sí, a ver, si lo llevamos al rubro futbolístico, que es el que a nosotros nos gusta, podemos decir que en la final que está jugando en el Congreso ganó el partido de ida, ¿no? En diputados. Sí. Bueno, y ahora está disputando el partido de vuelta, ya con el aprendizaje hecho de lo que fue la caída del proyecto en el mes de febrero y la aprobación de esta media sanción ya en diputados en los últimos días. Bueno, en el Senado lo que está trasladando básicamente es este nuevo pragmatismo que ha demostrado en cuanto a la negociación con los diferentes sectores. Recordemos, tenía más de 600 artículos la ley inicial y hoy tiene un poco más de 200, y esta negociación con los gobernadores a la que te referías,
que tiene que ver con necesidades, obviamente, de financiamiento que tienen las provincias, sobre todo en tiempos de recesión y de falta de financiamiento externo, ¿no? Porque hay que decirlo, lo que no se obtiene por la actividad porque va en caída, tampoco se está obteniendo en materia de crédito, con lo cual es muy importante el financiamiento que se pueda obtener desde el lado de la nación. Y en esa negociación, en ese tira y afloje y en eso de vamos quitando lo que más nos complica, aparentemente el proyecto puede llegar a buen puerto, por lo menos en la fecha que está esperando el presidente Javier Milei. Habrá alguna que otra discusión en el Senado cuando el proyecto, la iniciativa baje al recinto, y ahí habrá que ver cómo operan, ¿no?, los diferentes legisladores. Lo mencionábamos fuera de cámara también. Acá entran en juego muchas acciones que pueden hacer. Por un lado, obtener la cantidad de votos necesarios para que todo se apruebe rápido, en general y en particular. Y por el otro, si hay algún artículo que está complicando, bueno, quizás en la negociación lleve a que justamente en el momento en que se trate ese artículo, algún senador no esté en su banca, que haya tenido alguna urgencia, y en otro momento sí. Bueno, habrá que ver cómo termina de desarrollarse esa sesión. Lo importante es que la sensación que da hoy es que hay cierta paridad, pero con el gobierno mucho más cerca de poder alcanzar la aprobación del proyecto. Está claro, y para ir cerrando, Walter, que por más que el gobierno, todos los gobiernos, dicen que están mejor de lo que en realidad están, esto no es patrimonio exclusivamente de Milei, hay un factor, y esto sí linkea con el paro, hay un factor de cierta presión social, cierta dificultad social, sobre todo en los sectores más bajos, que, como también siempre venimos hablando, Walter, va camino a profundizarse. O sea, no tocamos todavía el piso de la crisis, sobre todo para los sectores populares y medios. Sí, es difícil establecer cuál va a ser, en definitiva, claro, ¿no?, ese piso. ¿En qué momento empezaremos a ver, bueno, que se recupera todo un poco? ¿Hay alguna que otra señal? Por ejemplo, el sector automotriz, que venía en pleno declive, la producción empezó a recuperarse un poquito. Son señales mínimas, ¿no?, porque estamos hablando de un sector que en ventas no lo está recuperando todavía, pero que se empieza a recuperar un poquito la producción es una señal de que, bueno, quizás se esté cerca de ese piso. Ahora bien, hay otros sectores que entraban en crisis con esta decisión del gobierno de, si no bajan los precios, empiezo a liberar las importaciones, bajo aranceles para que se importen. Por ejemplo, neumáticos, que está en un conflicto todo el sector de los fabricantes de neumáticos aquí en la Argentina, y otros sectores más, por ejemplo, electrodomésticos, ¿no?, algunos de línea blanca. En definitiva, eso también le pone más presión a un sector que está sintiendo el mismo impacto de caída de producción y de recesión económica, y que tiene su capacidad instalada trabajando al 50%, si encima ingresan productos importados va a tener más complicación hacia adelante. Con lo cual, todavía déjame poner el signo de interrogación hasta dónde está bajando la curva y si en algún momento empieza a rebotar, ¿no? La famosa discusión si es la B, la L, la W o los puntos suspensivos. Exactamente. Gracias, Walter. Un placer. Nos vemos la semana que viene.